Alágora Popular del Perú para el mundo, desde la futura plaza José Gabriel Condorcanqui. El Ágora, hermano, desde el día de ayer ha empezado el hostigamiento al Ágora Popular. Estos señores vienen mandados por los grupos de poder. Ya tenemos una amenaza que pende sobre el Ágora Popular. A partir del 1 de enero, este alcalde, Rafael López Aliaga, ha prometido a los 7 demonios desalojarnos de este espacio. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hermanos, vamos a tratar sobre lo que está ocurriendo con el profesor Pedro Castillo, pero le voy a poner el título a solicitud de mi menor hija. Me dijo: papá, ¿a dónde te vas? Todos los días te vas. Me dijo: ¿qué título le vas a poner? Yo le dije: teoría de una conspiración. Hermanos, la conspiración siempre ha existido desde el devenir histórico de la humanidad. Conspiraron contra Cristo para crucificarlo. ¿Y quiénes conspiran? Aquellos que supuestamente se sienten amenazados por un líder. Aquellos que conspiran, complotan. ¿Para qué? Para preservar lo que tienen, para no dejarse quitar, para predominar siempre, para dominar siempre, para tener los monopolios, los oligopolios, no solo a nivel nacional, sino a nivel planetario. Vamos a hacer hechos cronológicos. Puedo darlos cada uno de ellos, pero el tiempo no es suficiente. Por ejemplo, hermano, complotaron contra Julio César. Complotaron contra Julio César para desaparecerlo. ¿Cuándo se llevó a cabo? El 15 de marzo del año 40 antes de Cristo. ¿Quiénes complotaron? Los que lo rodeaban. Casio, su hijastro o hijo adoptivo llamado Bruto. 24 puñaladas recibió Julio César y lo desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Contra quiénes más complotaron? Complotaron en el gran país del norte contra JFK. ¿Por qué complotaron contra él? Porque atentó contra los grupos de poder, contra la élite mundial que domina este mundo. Él quiso un país más libre, más soberano. Lo asesinaron el 22 de noviembre del año 1963. También complotaron contra Omar Torrijos, aquel general panameño que deseaba la soberanía y libertad de Panamá. ¿Quiénes lo complotaron? Justamente los que defendían, los que querían predominando o querían ser dueños del canal de Panamá. 31 de julio de 1988, ese pequeño avión que sobrevolaba la bahía de Panamá explotó en los aires y desaparecieron. ¿A quién? A Omar Torrijos. ¿Contra quién complotaron, hermano? Complotaron con Muammar Gaddafi, ese presidente que había llevado a su país a industrializarlo, a irrigar esos inmensos desiertos, en el desierto del Sahara. Lo mataron un 20 de octubre del año 2011. ¿Contra quién más complotaron? Con este gran luchador social mexicano, el señor Emiliano Zapata, un revolucionario. ¿Cuándo lo asesinaron? El 10 de abril del año 1919. ¿Contra quién más complotaron? Contra un indígena, un cacique nativo, natural, autóctono peruano, José Gabriel Condorcanqui. ¿Para qué? Para desaparecerlo. 18 de mayo de 1781 lo decapitaron. ¿Contra quién más complotaron? Complotaron, hermano, contra Juan Velasco Alvarado. Contra él complotaron. Utilizaron ¿a quién? A Francisco Morales Bermúdez para que un 29 de agosto del año 1975 lo destituyera del poder. ¿Contra quién más complotaron los grupos de poder en el Perú? Contra este gran industrial peruano, Luis Banchero Rossi,
1 de enero de 1972 lo asesinaron. ¿Por qué? Porque este señor también quería, ¿qué cosa quería? Defendía las 200 millas marítimas que le dio el señor José Luis Bustamante Rivero el 1 de agosto de 1947, decreto supremo número 781. Este señor decía, nuestro mar está siendo saqueado por los rusos, por los chinos y por los chilenos, por eso lo mataron. ¿Contra quién más atentaron, hermano? ¿Quién se acuerda, por ejemplo, de este señor Abraham Lincoln, el que alguna vez dijo, puedes mentir a todos algún tiempo, puedes mentir a algunos algún tiempo, pero no puedes mentir a todos todo un tiempo? ¿Cuándo lo mataron? 15 de abril de 1865. Complotaron también contra Martin Luther King, aquel luchador social. ¿Cuándo lo mataron? 4 de abril de 1968. ¿Contra quién más complotaron? ¿Quién se acuerda? Contra Rafael Rubio también complotaron el 6 de junio de 1982, cuando vigilaban nuestra frontera ecuatoriana, lo desaparecieron. ¿Contra quién más complotaron en el Perú? Contra Luis Sánchez Cerro, ese general nacionalista, presidente peruano. Complotaron. ¿Quiénes complotaron? Los apristas. Los apristas asesinaron a Luis Sánchez Cerro el 30 de abril de 1933, allí en el ex hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte. Así son los grupos de poder. No quieren a un líder de pueblo, no quieren a un líder nacionalista. ¿Por qué? Porque el nacionalista quiere una vida más digna, quiere mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, quiere recuperar nuestros recursos naturales. Por eso no lo pidieron. Hoy en el Perú hay un triunvirato oscuro, un triunvirato malvado. ¿Por qué no está integrado? Por los medios de prensa. Esos medios de prensa que en el Perú están monopolizados porque están en una sola mano. ¿Quién domina esto? Los Miro Quesada. Hoy domina un chileno, Rodríguez Larraín. ¿Cuál es el otro? El Ministerio Público. ¿A quién utilizan? A una chanca, a una banca americana, a esta señora Patricia Benavides. El chanca es vengativo, pero esta venganza no sirve al pueblo. ¿Por qué recuerdo yo al pueblo de Huancavelica, al pueblo, a los chancas, Leonardo ahí, Huancavelica? ¿Quién conoce Iscuchaca? ¿Conoce Iscuchaca? Muy bien. Iscuchaca es un pueblo huancavelicano. Cuando cruzas el puente ahí está Iscuchaca. Los chilenos, cuando tomaron Lima, el 17 de enero de 1881, también querían dominar en los Andes. Entonces llegaron constantemente a Iscuchaca. ¿Para qué? Para robarlo, para saquearlo. Pero ese pueblo de Iscuchaca se organizó y en la tercera ida de los chilenos los envenenaron y los desaparecieron. ¡Ven el Perú! Así actúa, hermano, la aquí en el Perú. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a dominar. 200 años nos han dominado, 200 años nos han arrinconado. Nos crearon falsos héroes, ídolos de barro, como San Martín, como Bolívar, como Sucre. ¿Cuál es el otro organismo? Es el Congreso de la República. El Congreso de la República actúa como truanes, como esbirros, como delincuentes de corbata. ¿A quiénes obedecen? A los grupos de poder. Ellos defienden los intereses de los grupos de poder. Ellos defienden el saqueo brutal de esta nación inca. Entonces no aceptan a este señor Pedro Castillo de rasgos andinos como el que habla. Yo soy andino, alto andino, pero como alto andino no tengo ningún complejo. Al contrario, hermano, soy soberano, soy libre, soy independiente. ¿Por qué? Porque los libros me hicieron así. Esos tres organismos, la prensa, el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación, han dirigido toda su artillería, toda su batería jurídica contra el profesor Pedro Castillo. ¿Cuál es el objetivo? El único objetivo es recuperar el poder político. Ese es el objetivo. El objetivo es tener el control de nuestros recursos naturales.
¿Y por qué el pueblo ha estado tantos años adormecido? ¿Por qué el pueblo tantos años hemos vivido en la ignominiosa ignorancia? ¿Por qué? Porque así nos educaron, para eso nos formaron, para llamarles patrón, para arrodillarnos ante ellos. Pero cuando han visto que este pueblo, harto, cansado de tanto abuso, de tanto saqueo, de tanta discriminación, masivamente llevaron a la más alta magistratura de la nación a un agricultor como una muestra de protesta por el saqueo de este país. Y ellos no lo aceptan, nunca lo han aceptado. Entonces hagamos memoria. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones declaró la victoria de Pedro Castillo, las voces de los grupos de poder se escucharon y los medios de prensa hacían eco de ello. ¿Qué decían? Pedro Castillo cometió fraude, como un andino, como él lo llaman un analfabeto, uno que no piensa no sabe. ¿Cómo pudo haber influido en el Jurado Nacional de Elecciones para manipular las actas de sufragio? ¿Cómo? Entonces dijeron lo siguiente: las elecciones tienen que ser anuladas, tiene que haber nuevas elecciones porque aquí hubo farsa. Entonces vinieron las misiones de observación de la Unión Europea, de los Estados americanos, y dijeron: las elecciones en el Perú fueron limpias, transparentes, diáfanas. Entonces, ¿dónde estaba la falsedad, la farsa? No hay. Ellos fabrican, son expertos en fabricar pruebas. Yo soy Augusto de Congas, hermano. No le tengo miedo a nadie. Yo sé que aquí hay gente infiltrada que todos los días me toman fotos. Me interesa un pepino. ¿Sabe por qué los peruanos o los mal llamados países del tercer mundo nos dejamos llevar por los medios de prensa? Aquí va la frase. Malcolm X decía: si no nos preparamos para los medios de prensa, esos medios de prensa nos enseñarán a amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X. ¿Por qué, hermano? ¿Qué hacen los medios de prensa en este momento? Están cumpliendo su rol, están cumpliendo su papel. Ellos están en lo correcto, porque están defendiendo a los grupos de poder, porque están defendiendo a las grandes transnacionales. Todos los días concertan, todos los días se ponen de acuerdo para los titulares del día siguiente. ¿Y cuáles son los titulares? ¿Cuáles son? En contra de Pedro Castillo. Este señor Joseph Goebbels, el más grande propagandista y ministro de propaganda de Adolfo Hitler, decía: repite 1000 veces una mentira y se convertirá en verdad. Eso están haciendo los medios de prensa. Eso están haciendo. Claro, pues hijo, son leídos, son cultos, saben cómo llegar, saben cómo penetrar la mente débil del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo nunca lee. Por eso nos engañan, hermano. Por eso decía, hermano, uno de los 6 presidentes que tuvimos en esa infausta, ciega, desgraciada, mal llamada Guerra del Pacífico, porque la guerra fue por el salitre, Francisco García Calderón decía: el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca. Y decía además: la educación que se da al pueblo es solamente para generar masas, y a las masas se les manipula a nuestra regalada gana. ¿Por qué aún el opresor del Perú tiene un arma muy poderosa en sus manos? ¿Cuál es? La mente en blanco del propio pueblo oprimido. ¿Por qué aún el opresor es poderoso en el Perú? Porque increíblemente tiene defensores en el propio pueblo oprimido. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Hermanos, lo que está pasando en el Perú es, como dijo César Hildebrand, es un alegato de zángano. De una u otra manera quieren destituir a Pedro Castillo. Hoy, ¿qué nos dicen? Como nuestro ordenamiento jurídico no existe para vacar por actos de corrupción antes de chocheritas.
¿Quién hizo esta Constitución? Piensa, hermano. Alberto Fujimori. Le estamos dando su propia ley. El artículo 117, ¿qué dice? El presidente de la República del Perú solo puede ser acusado por 3 causas. 1, por traición a la patria. 2, por cerrar el Congreso. 3, por impedir elecciones generales, regionales o municipales. 4, por obstruir la marcha de los organismos del Jurado Nacional de Elecciones. Hermanitos, es simple. Es simple. Ninguno de estas 4 causales del artículo 117 ha mencionado la señora fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. ¿Y por qué hicieron este artículo 117? ¿Por qué hicieron los grupos de poder esto? ¿Por qué? Porque ellos pensaban siempre gobernar. Ellos pensaban gobernar el Perú hasta el fin de los tiempos, por los siglos de los siglos, a perpetuidad. Por eso dijeron, vamos a seguir robando, vamos a seguir saqueando, pero si alguien nos descubre algo, nos amparamos en el artículo 117. Hermoso hubiese sido si en ese artículo hubiese habido un quinto que diga también por corrupción un presidente puede ser vacado o puede ser destituido. No tengo pergaminos, hijos. No tengo quizás doctorados, maestrías, posgrados. No tengo. Soy un militar en situación de retiro. Mi alma mater, la gloriosa Escuela Técnica del Ejército. Los libros me hicieron así. Desde este humilde espacio he pedido sin número de veces. ¿Por qué no me invitan, por ejemplo, a Canal 4, a Cuarto Poder, a Canal N, a Panamericana Televisión? Invítenme, señores. Soy un humilde servidor del pueblo, sin pergaminos. Y pónganme a sus mejores constitucionalistas, a sus doctos, a sus eruditos. A ellos pónganmelo. ¿Como a quién? Como Óscar Urriola, como Natalán Primo, como Carlos Hackanson, como este señor García Toma, como entre otros. ¿Por qué no lo hacen? Ellos son doctos, eruditos en materia constitucional. ¿Me pueden hacer añicos? Sí. Pero yo creo que no pueden hacerlo. ¿Por qué, hermano? Para interpretar la Constitución no necesito un cartón. Por eso sabemos leer, por eso sabemos escribir, por eso tenemos esa capacidad, hermano. Todos somos inteligentes, todos. Solamente tenemos que inmiscuirnos un poco en los libros, en las leyes. ¿Qué dicen? No lo van a hacer nunca. ¿Por qué? Porque en el fondo me tienen miedo. En el fondo me tienen terror. ¿Por qué? Una hora me hago famoso. ¡Viva el Perú! Es cierto, hermano. Ahora, miren, como no han podido aprobar, como la fiscal de la Nación no ha podido justificar esos artículos de la Constitución, ¿qué cosa ha recomendado? ¿Qué ha recomendado al Congreso? Una tesis, como dijo César Hildebrand, un alegato de Azángaro. ¿Qué cosa recomienda la Fiscalía de la Nación, la señora Patricia Benavides, al Congreso de la República para que pueda suspenderlo, inhabilitarlo, vacarlo, destituirlo? No sé. ¿Qué cosa le ha prometido? ¿Qué cosa le ha aconsejado? Hagan uso de la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción, que el Estado peruano lo firmó el 31 de octubre del año 2003. Entonces, pero aquí también vamos a desbaratar. Estos doctos eruditos saben que eso no se puede aplicar. Ellos saben que no se puede aplicar, pero nunca lo van a decir. No lo van a decir. Pero se ha pronunciado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: la Convención de las Naciones Unidas no se puede aplicar en el Perú.
Y lo que buscan, dice, los grupos de poder en el Perú, ¿qué cosa es? Quebrantar el orden constitucional, tirarse abajo a este presidente. Eso se llama golpe de Estado. ¿Qué me dicen cuando hablo así? Ese es un esbirro de Pedro Castillo. Esa es una bestia, es un analfabeto, es un comunista, es un terrorista. Amigos, yo soy altoandino y todos esos calificativos no van conmigo. Yo soy nacionalista, soy de linaje, de la casta, de estirpe de militares nacionalistas como Juan Velasco Alvarado. Y jamás puedo ser comunista, porque no conozco un país comunista. Si yo fuera comunista diría, hay que refundar el Estado, que desaparezca la propiedad privada, que no haya clase social. Nunca he dicho eso. Y no puedo ser terrorista, ¿por qué? Porque el que habla ha combatido a esa banda terrorista de Sendero Luminoso en los años más convulsos de la patria, en la década de los 80, de los 90. Seguramente inteligencia me ha rebuscado por todo, pero no tengo nada, hijos. Ojalá nunca llegue al poder. ¡Viva el Perú! Entonces, hermano, ¿por qué no se puede aplicar la Convención de las Naciones Unidas? ¿Por qué? Es cierto, el Perú lo firmó el 31 de octubre del año 2003. Lo suscribió. Pero para que ese documento entre en vigencia en nuestro territorio, el Congreso de la República debió ratificarlo en 2 legislaturas y con 87 votos por mayoría. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. Amigos peruanos, para los constitucionalistas que actúan en pared por los grupos de poder, otra cosa, ¿por qué no se puede aplicar la Convención de las Naciones Unidas para corrupción? ¿Por qué? Dice el artículo 30 de ese documento, dice lo siguiente: para que se pueda aplicar esta convención, ¿no?, en cualquier país firmante o ratificado por su Congreso, tendría que adaptarse al ordenamiento jurídico y a la constitución de un Estado. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la Constitución dice bien claro: el presidente de la República no puede ser acusado, salvo por traición a la patria, otra vez, por cerrar el Congreso, por impedir elecciones o por no dejar trabajar a los entes del organismo electoral. Entonces, ¿qué quieren aplicar? ¿Qué cosa quieren aplicar? Golpe de Estado. Para estos señores que confabulan, que complotan contra el gobierno legalmente constituido, se llama golpe de Estado. Eso es lo que quieren. Y nos hacen creer, hermanos, yo Augusto de Congas, si los medios de prensa, o el Poder Judicial, o el Ministerio Público, me hacen llegar un documento fílmico o un audio donde Pedro Castillo está involucrado en actos de corrupción, entonces no habría cómo defenderlo. Entonces tendríamos que pedir su caída. Porque venga de donde venga, la corrupción no puede ser apañada. Porque en el año 2021, esos mismos que hoy claman justicia, esos mismos que hoy quieren defenestrar a Pedro Castillo, se robaron 24.000 millones de soles. ¿Quién le dice? La Contraloría General de la República. ¿Se dan cuenta, hermano? Hoy son inmaculados, hoy son santos, hoy son impolutos. ¿Y por qué la prensa no escarba el pasado de Jorge Montoya? ¿Por qué la prensa no escarba el pasado de Alejandro Aguinaga? ¿Por qué la prensa no escarba el pasado del señor Cueto? ¿Por qué? O de este alcalde, Rafael López Aliaga. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no atacan como atacaron a Pedro, al clan fujimorista? ¿Por qué?
porque son parte de ese juego perverso, de ese juego maquiavélico para recuperar el poder. Para ellos, el fin justifica los medios. Así es que, hermanos chancas, hermanos aymaras, estemos atentos al desarrollo de este acontecimiento. La subcomisión de acusaciones constitucionales está reunida en secreto. ¿Sabe qué están haciendo? Están conspirando, están complotando, están viendo la forma, están buscando una y mil formas, están buscando al gato 3 pies, sabiendo que tiene 4. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hermanos, el tiempo es oro en el Ágora Popular. La gente me mira amargo. A veces hablo 2, 3 horas, hermano, pero debemos respetar el tiempo. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Gracias, hermano. Gracias por esa enorme simpatía. Una de las formas de agradecer la disertación acá, hermano, los invito cordialmente a suscribirse en mi canal en YouTube, Augusto de Congas. Te vas a sorprender, hermano. Estás invitado cordialmente. A ver, aplaude, quiero un aplauso, hermano. Ahí nomás. Aplauden de mala gana. Hermanos, pero el Ágora Popular no vive de aplausos. ¿Pueden abrir este paso, hermano? Augusto de Congas, Congas. Augusto de Congas. Congas es mi tierra. Un hermoso paraje altoandino